Leonor Ramírez y les voy a presentar el siguiente trabajo: Evaluación de Bacillus licheniformes M27 sobre hongos fitopatógenos de Sea maíz. Sabemos perfectamente que Sea maíz no es más que el maíz y este representa o es uno de los 3 cereales más importantes del mundo, que se producen precisamente en casi 100 millones de hectáreas colocadas alrededor de 125 países. En México, el maíz es de gran importancia principalmente por su historia, por el impacto social y por el impacto económico que representa. Sabemos que la producción del maíz y finalmente la calidad de su producto se van a ver afectadas por diversas plagas y enfermedades causadas principalmente por hongos. Entre las enfermedades de importancia agrícola que afectan precisamente el maíz se encuentra la mancha foliar causada por Curbularia lunata y algunas especies de foma. Está la podredumbre roja de las raíces, que es causada por algunas especies de Fusarium, y está también el complejo mancha de asfalto, que esta es una enfermedad provocada por la interacción de más de 2 hongos fitopatógenos. Entre ellos está Phylacora maidis, Monographela maidis y Curbularia lunata. Con la finalidad de comenzar a buscar alguna alternativa para contrarrestar el efecto de estos hongos fitopatógenos, en el laboratorio hemos estado probando el efecto antagónico de Bacillus licheniformes M27, que es una bacteria, precisamente frente a diversos hongos fitopatógenos como Colecotrichum, Aspergillus, Fusarium y Eurotiales. Y lo que hemos observado, como pueden ver en esta figura, es que la presencia de esta bacteria provoca la inhibición del crecimiento de estos hongos fitopatógenos. Por esta razón, surge el objetivo de este trabajo, que es fue evaluar la actividad antagónica y, por supuesto, el efecto que provoca esta bacteria sobre las estructuras fúngicas de Foma, Microphoropsis, Fusarium, Microdocum y Curbularia lunata. Para lograr este objetivo, se trabajó, por supuesto, con la cepa bacteriana Bacillus licheniformes M27, así como también con las 5 cepas fúngicas, que es Microdocum, Curbularia lunata, Foma, Microphoropsis y Fusarium oxyspur. Se realizó el antagonismo se realizó mediante el ensayo de vaciado en placa, donde se utilizó medio PDA, así como también 3×10 UFC de la bacteria y micelios de cada hongo de un grosor de 4 milímetros que se colocaron en el centro de las placas. Estas se incubaron por 7 días y prácticamente se midieron los halos de crecimiento. Para determinar el daño de las hifas de los hongos fitopatógenos causado por la presencia de la bacteria, lo que se realizó fue cortes de las hifas en presencia o ausencia del antagonismo y se realizó la tinción con azul de lactofenol y posteriormente se observaron a microscopio. Entre los análisis estadísticos que se utilizaron fue la prueba T pareada y el análisis de varianza de una vía. Los resultados que obtuvimos al realizar esta metodología fueron los siguientes. Observamos que Bacillus, es decir, la bacteria M27, prácticamente inhibió el crecimiento de la mayoría de las especies de los hongos fitopatógenos que trabajamos en este proyecto. Como podemos ver, en A tenemos a Foma, en B a Curbularia lunata, en C a Microphoropsis, en D a Fusarium y Microdocum. Vamos a tener como primer placa el control, que es el crecimiento del hongo en ausencia de la bacteria. En la siguiente placa vamos a tener el tratamiento, que es el crecimiento del hongo, o más bien el hongo, en presencia de la bacteria. Como podemos observar, en todos los tratamientos se observa una reducción del halo de crecimiento. Y esto lo podemos observar
gráficamente en esta figura 2, en donde podemos observar que se encontraron efectivamente diferencias significativas en el crecimiento entre las placas control, que son las barras en gris, y las placas del tratamiento, que son las barras en negro. Posteriormente, para observar la tinción que se realizaron y se observaron a microscopio, lo que pudimos ver es que las cifras de los hongos en ausencia de la bacteria, tenemos nuevamente Nafoma, B. curbularia, C. microsporosis, D. microdocum y E. Fusarium oxysporum. En el primer panel vamos a tener el control, que es el hongo en ausencia de la bacteria, y en el segundo panel vamos a tener los tratamientos, que es el hongo en presencia de la bacteria. Entonces, en los controles podemos observar que las cifras están intactas, están completas, no hay deformaciones y en la mayoría presentaron producción de esporas. Mientras que en los tratamientos podemos observar que hay una disminución en la cantidad de micelio, hubo crecimiento normal de las cifras, algunas se encontraban rotas, había hinchamientos y no se observaron producción de esporas. Entonces esto nos generó las conclusiones de que Bacillus licheniformes efectivamente inhibe el crecimiento de los hongos que utilizamos en este trabajo, que la presencia de esta bacteria causó grandes daños en la morfología de las cifras, tales como hinchamientos, distorsiones y agregaciones. Y entonces esto nos permite considerar que M27 puede ser utilizada en formulaciones precisamente para proteger los cultivos de maíz ante los hongos fitopatógenos de algunas de las enfermedades. Finalmente, quiero agradecer a CONACYT por el financiamiento al proyecto, así como también agradecer a CONACYT por la beca otorgada a la estudiante Rosibel Baena para concluir sus estudios de maestría. Gracias.